Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Estamos en el programa Escudriñando las Escrituras, que se transmite en el 705 Price, Cruz con Cedar, en Laredo, Texas. Nos damos la bienvenida a este programa y damos las muchas gracias a nuestro Dios para que este programa se siga llevando a cabo, en el cual se transmite el mensaje de su palabra y estamos escudriñando las Escrituras para la edificación de cada uno de nosotros y también para que el mensaje de nuestro Dios sea llevado a aquellas personas que aún no le conocen. Le damos los días de reunión donde la Iglesia de Cristo aquí en Laredo se reúne el día domingo a las 10:30 de la mañana y también a las 6 de la tarde. También tenemos reunión entre semana, el día miércoles a partir de las 7 de la tarde. Y si usted tiene el deseo, el gusto de acompañarnos a las reuniones, pero tiene alguna dificultad para poder hacerlo, puede comunicarse al teléfono 955-401-1521, donde tomaremos su mensaje, su llamada y también pondremos a disposición los medios para que nos pueda acompañar a nuestros servicios de adoración, donde la Iglesia de Cristo se reúne ahí en la 705 Price, Cruz con Cedar, en Laredo, Texas. Mi nombre es David Martínez, ministro de la Iglesia de Cristo. A estudiar en esta mañana la Escritura para tratar de aprovechar lo máximo de ella, aprender de ella y edificar nuestro espíritu. Pero antes de hacerlo vamos a hacer una oración. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das. Gracias te damos, Padre, porque nos permites llevar a cabo este medio con el cual estudiamos tu palabra. Te pedimos, nuestro Dios, bendigas el mensaje que se va a exponer, bendigas a tu siervo y también bendigas a cada uno de los que están viendo y escuchando este programa para que pueda llegar tu mensaje y pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque pones los medios para que esto se siga llevando a cabo. Rogamos nos acompañes y bendigas las congregaciones y todos los que estamos escuchando y llevando a cabo este programa para que sea de edificación a cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo, pedimos de tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy importantes, las cuales cada uno de nosotros hemos mencionado, hemos escuchado e inclusive hemos aconsejado a otras personas. El apóstol Pablo tenía una manera muy peculiar de vivir y trataba de transmitirlo, trataba de contagiar a las demás personas que estaban a su alrededor y a aquellos quienes recibían sus cartas para que vivieran como él. De tal manera que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tanta era la preocupación de su forma de vida del apóstol Pablo que tenía ese atrevimiento, tenía esa firmeza de decir que él estaba imitando al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que se estaba esforzando por vivir de una manera correcta, de una manera buena, de una manera precisa. Él estaba transmitiendo en esas palabras de que lo imitáramos a él porque él estaba imitando a Cristo, de que su forma de vida, de que su manera de vivir era pegado a lo que nuestro Señor Jesucristo había mandado. Él se estaba apegando a la enseñanza que él había recibido. Él se estaba esforzando para vivir una vida centrada de la manera correcta, una vida enfocada
a nuestro Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos menciona que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es lo más importante, porque Él es la mejor enseñanza, porque Él es el mejor ejemplo. El apóstol Pablo también estaba viviendo de esta manera, tratando de imitar a aquel que había dejado el gran ejemplo, tratando de vivir de una manera bien enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Y de eso quiero que hablemos en este momento. Una vida enfocada en Cristo. Y para saber qué es una vida enfocada en Cristo, necesitamos entender las palabras que el apóstol Pablo dijo, escribiendo a los Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dijo aquellas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo estaba diciendo que ya no vivía para él, que su vida para él ya no tenía importancia, que lo que vivía ahora era para Cristo, y lo más importante era tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir el apóstol Pablo que una vida enfocada en Cristo es lo más importante. Una vida enfocada en Cristo es lo mejor. Una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo es tratar de vivirla como Él la vivió, tratar de seguir su ejemplo, tratar de seguir sus pisadas, tratar de seguir sus enseñanzas, sus mandamientos. Todo lo que Él hizo fue para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestra firmeza, para nuestra fortaleza. Y eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, y por eso tenía ese valor de decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque su vida estaba enfocada totalmente en todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en este mundo. Y una de las cosas que debemos de tratar de imitar y en la cual debemos de enfocar nuestra vida es en una vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la oración. Trató de enseñarnos, de adiestrarnos en la oración, porque la oración es importante. Es el único medio que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. La oración es el único momento en el cual podemos comunicarnos con Dios y transmitirle nuestro contentamiento, nuestros agradecimientos, todo lo que hemos vivido en el día, todas nuestras acciones. Es el único medio con el cual podemos dirigirnos al Padre y pedirle de su ayuda, de su guía, de su cuidado, de su protección, de su sabiduría, de su enseñanza. Es el único medio que tenemos nosotros para transmitirle también nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, nuestras necesidades, todas las cosas que ocupamos. Con la oración podemos mencionárselas a Dios, sabiendo que Dios responde nuestras oraciones. Nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas, acompáñenme a Lucas capítulo 6. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración, que conocemos su significado como la plática con Dios, una plática con Dios, era lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Era lo que nuestro Señor Jesucristo se enfocaba, se esmeraba, se preocupaba. Porque antes de venir a este mundo, quien tenía esa comunicación con nuestro Dios era Él. Una comunicación constante, frecuente, ferviente, una comunicación interrumpida. Y Él quería que en el tiempo que Él estuviera en este mundo, Él pudiera seguirse comunicando con su Padre. Y por eso trataba de hacerlo lo más frecuente que se pudiera, de tal manera que lo hacía en grandes y largos momentos, sin que nadie le interrumpiera, sin que nadie lo molestara,
sin que nadie estuviera ahí estropeando esa comunicación. Dice Lucas, se fue al monte a orar toda la noche. Los momentos en los cuales oró nuestro Señor Jesucristo fueron para nuestra enseñanza. Las oraciones que Él llevó a cabo fueron para nuestra edificación. Él nos enseñó esa comunicación que debemos de tomar en cuenta siempre en nuestra vida. Porque ¿qué cosas le podemos decir a nuestro Dios? Todo, absolutamente todo. La oración no es solamente para pedir o para agradecer, sino también para tener una comunicación. Platicarle todo lo que hacemos. ¿Cuántas veces ha estado usted platicando con alguien y la comunicación con la que tiene usted con esa persona es interrumpida? Y usted se molesta porque no lo dejan comunicarse con esa persona que para usted en ese momento es importante. O simplemente aquella persona no le pone la atención debida. No le pone esa atención que usted merece. Y usted se desanima. Y usted deja de tener esa comunicación con aquella persona porque aquella persona no lo escucha. Si usted quiere tener una comunicación con alguien y que esa persona le ponga atención, ¿sabe quién es? Es nuestro Dios. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Por eso se encargaba de orar siempre. Por eso se preocupaba por orar siempre. Cuando estaba contento, cuando estaba en momentos de desesperación, solamente por platicar, buscaba el momento para hacerlo. Y lo buscaba hacerlo en un lugar aparte donde nadie le interrumpiera, donde nadie le estropeara, donde él pudiera comunicarse ampliamente con su Padre, para decirle todo, no solamente para pedirle, sino para comunicarse con Él, como antes lo había hecho. El apóstol Pablo trató de imitar todo esto, y lo hizo. Se preocupaba por los hermanos y oraba por ellos. Oraba para que ellos siguieran adelante. Oraba para que ellos siguieran creciendo. Oraba para que ellos siguieran amándose unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él tenía una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo tenía su vida enfocada en la oración. La oración es el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Pero Dios escucha nuestra oración de una manera importante y atiende nuestra oración. Se alegra cuando manifestamos nuestro contentamiento. Se preocupa cuando mostramos nuestras necesidades y responde a cada una de nuestras peticiones. Por eso es importante enfocar nuestra vida en Cristo, para hacerlo también en la oración. Pero no solamente en la oración se enfoca la vida de nuestro Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo se limitó solamente a orar. Hay muchas cosas más. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, fíjese lo que dice la Escritura, siguiendo nuestra vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la Escritura, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo es aquella que es una vida de servicio, una vida que ayuda, que es útil, no solamente para la persona propia, sino que es útil también para los demás. Una vida enfocada en Cristo es una vida de servicio, tanto en manera material, como en manera intelectual, como en una manera moral, y no se diga en la manera espiritual. Aquellos que estamos en las congregaciones debemos de entender que nosotros estamos para el servicio de los santos. Debemos de comprender que tenemos un propósito en cada una de las congregaciones, en cada una de las localidades en las cuales estamos, en cada uno de los lugares, ya sea de trabajo, de escuela, en la casa. Somos para servir,
no para que nos sirvan, no para sentirnos los más importantes, no para esperar a que se nos atienda, sino al contrario, nosotros apresurarnos para servir. Y eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no llegó esperando a que todos le atendieran. Él vino para servir, para ayudar, para hacer, como decimos por ahí, una labor social, para dar su vida en rescate por muchos. Usted puede leer los evangelios y se va a dar cuenta que si algo hizo nuestro Señor Jesucristo fue ayudar a través de su enseñanza. Ayudó en muchas ocasiones a dar consejo, a transmitir sabiduría, a ayudar a comprender los mandamientos, a ayudar a través de la enseñanza para saber cómo vivir de la manera adecuada. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir a través de los milagros. Vino a traer sanidad. Vino a ayudar a aquellos que estaban poseídos, controlados por Satanás, endemoniados. Vino a rescatarlos. Vino a traerles sanidad física. Pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo vino a servir, para transmitir, para dar esa sanidad espiritual. Él dio su vida en rescate por muchos, hablando espiritualmente. Él no esperó a que la gente le sirviera, a que la gente fuera con Él y lo atendiera. No, Él vino a servir. Y lo mismo podemos encontrar en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, menciona una de las cuantas cosas que él hizo. Su preocupación por los hermanos, sus viajes misioneros, el tratar de ayudar, el hacer sus milagros, el predicar su palabra, aun y cuando tenía necesidad, escasez, aun cuando tenía los medios necesarios. En todo momento, el apóstol Pablo estuvo haciendo una vida de servicio. Una vida enfocada en Cristo es aquella que es a través de la oración, pero también es aquella que es a través del servicio. Cuando servimos a los demás, estamos trabajando para la obra de nuestro Dios. Fíjese lo que dice el escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Hebreos capítulo 6. Dice la Escritura. Pero Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Una vida enfocada en Cristo es aquella que está enfocada en el servicio. Pero ¿sabe cuál es la mayor bendición? Que Dios no es injusto para olvidar lo que usted está haciendo en su obra. Dios no es injusto para olvidar lo que usted está haciendo por los hermanos. Al contrario, Dios en aquel día del juicio, en aquel día final, Dios se va a acordar de cada una de sus buenas obras que usted ha hecho hacia los hermanos. Pero necesitamos poner una vida enfocada en Cristo, en relación al servicio. Pero hay algo más que quisiera decirle. Una vida enfocada en Cristo no solamente es con relación a la oración, no solamente es con relación al servicio, sino también es con relación a la mansedumbre. La mansedumbre que muchos de nosotros en ocasiones falta. Muchas veces malentendemos la palabra mansedumbre por aquellos que no tienen un carácter fuerte, por aquellos que son muy pasivos, por aquellos que no reaccionan ante una necesidad. Mansedumbre, que significa fuerza bajo control, es muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida espiritual en los cuales vamos a tener un descontrol. Y necesitamos aprender precisamente de esto, de la fuerza bajo control, la mansedumbre. Dice el apóstol Pedro, acompáñenme a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2.
Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántas veces de nosotros estamos preocupados, sí, tal vez por enfocar nuestra vida en la oración? Estamos enfocados, sí, por enfocar nuestra vida en el servicio. Pero estamos sirviendo, estamos esforzándonos en servir a nuestros hermanos. Y de repente viene la crítica. Y de repente vienen cosas que no esperábamos. La envidia, la crítica, la burla. Y nos empieza a ganar el carácter negativo. Y nos empieza a ganar el desánimo. Me critiquen, para que me hagan cuánta cosa. Déjeme decirle que necesitamos aprender. Necesitamos aprender a tener una vida enfocada en la mansedumbre. A dejar que Dios juzgue, que Él actúe y que nosotros sigamos en el servicio. Dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted, amigo, hermano que nos está escuchando, está tratando de vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, apegándose a lo que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, esfuércese, enfoque su vida en Cristo, que su vida sea dedicada a la oración, que su vida sea dedicada al servicio, pero que estas ambas cosas sean llevadas con mansedumbre, como lo hizo nuestro Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el mismo apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos esforzándonos para vivir aquellas palabras que dijo nuestro hermano Pablo: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es hermoso lo que estamos haciendo para nuestro Dios. Sigamos haciéndolo con ese deseo, con ese anhelo, con ese ánimo. Acuérdese que si estamos sirviendo, es a Dios a quien estamos sirviendo. Si estamos amando, es a Dios a quien estamos amando. Si usted tiene alguna crítica, alguna burla, es importante que aprenda a vivirla con mansedumbre, como el Señor también lo hizo. El mensaje en este momento es para que sigamos teniendo una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede seguir escuchando estos mensajes a través de este programa, Escudriñando las Escrituras, que se transmite en el 705 Price Cruz con Cedar, en Laredo, Texas. Puede comunicarse a estos números, al 956-401-1521, y ahí les estaremos atendiendo sus llamadas y sus peticiones. Vamos a terminar este momento con una oración y que Dios les bendiga. Oremos. Te damos gracias, Padre, por el momento que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Rogamos, bendito Dios, este mensaje sea guardado en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos tener esa facilidad de poderlo llevar a la práctica. Te damos gracias por los medios que pones para que tu mensaje se siga transmitiendo en cada uno de nuestros hogares. Te damos gracias por todo, pedimos de tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.